Listo todo. Entonces, vamos a ver la primera parte de trabajo y energía. La siguiente semana seguimos con el concepto de energía. Vamos a llegar hasta la conservación de la energía. Entonces, básicamente es pasar de la descripción de fuerzas. Ahora vamos a describir eh, los sistemas o la dinámica de los sistemas en términos de la energía. Y bueno, lo primero que necesitamos es el concepto de trabajo y ahorita eh, nos vamos a referir nada más a una fuerza constante. O sea, nada vamos a tomar ahorita como si la fuerza fuera constante o puras fuerzas constantes. En general, la fuerza pues, puede variar en el tiempo y en el espacio, o sea, puede ser una función del tiempo y de la posición, pero ahorita vamos a suponer que es constante, que no cambia. Y en ese caso vamos a definir al trabajo, que vamos a anotar con una letra W, de esta forma. Esta F pues, es la magnitud de la fuerza, la D es la magnitud del desplazamiento, y aquí tenemos el coseno del ángulo, donde este ángulo es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, acuérdense que fuerza y desplazamiento son vectores. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo, tenemos a la chica que está jalando a la caja con una fuerza que estamos suponiendo que es constante, o sea, estamos suponiendo que este jalón que le está dando no cambia ni en dirección ni en intensidad. Entonces, esta fuerza es constante en magnitud y dirección. Tiene este ángulo con respecto a la horizontal. Y el resultado de aplicarle esta fuerza, de darle este jalón, pues es desplazar la caja una cierta distancia. Entonces, este sería el vector de desplazamiento. Acuérdense que es simplemente posición final menos posición inicial. Entonces, aquí lo podemos ver como este vector, ¿no? Pasó de esta posición a esta posición. En el concepto de trabajo, entonces lo que aparece es la magnitud de la fuerza, que es lo que está aquí, la magnitud de desplazamiento, o sea, sería el tamaño de la flecha, que es lo que está aquí, y el coseno del ángulo entre ambos. Entonces aquí este ángulo teta es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, aquí el desplazamiento es horizontal y entonces con respecto a la horizontal está actuando la fuerza, entonces este ángulo es entre fuerza y desplazamiento. ¿Ok? Eso es lo importante que hay que recordar, que este ángulo siempre es el que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Bueno, y aparece aquí el coseno. Otra forma de verlo es que lo que tenemos es aquí esta fuerza, pues la podemos dividir en sus componentes. Tiene esta componente horizontal y va a tener acá una componente vertical. Digamos para acá. En este caso sería una componente perpendicular al desplazamiento, por eso le pongo este símbolo de perpendicular. Entonces, otra forma de verlo es que la componente de la fuerza que hace trabajo es la que va paralela al desplazamiento. O sea, esta fuerza la dividimos en sus componentes. Entonces, esta parte de acá, pues es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, como siempre nos daría la componente paralela, por eso este símbolo acá de líneas paralelas. ¿Paralela a qué? Pues paralela al desplazamiento, ¿no? Que es horizontal. Entonces, esto es lo que aparece aquí y simplemente multiplicamos por la magnitud del desplazamiento. Entonces, es otra forma de verlo. Es decir, la parte que es perpendicular al desplazamiento de la fuerza, esta no hace trabajo, solamente esta que es paralela al desplazamiento. Bueno, entonces vamos a tomar esta definición con esta constricción, ¿no? Que es, esta definición es válida para fuerzas constantes únicamente. Veamos este ejemplo aquí. Veo un estudiante levanta esta caja, vamos a suponer que la levanta así directamente vertical, del piso, estaba aquí originalmente, la levanta acá a una cierta altura, y pues tiene que aplicarle una fuerza que al menos tenga la misma magnitud que el peso de la caja, ¿no? O sea, que la fuerza de gravedad.
para la caja, que ya sabemos que es mg. Si la fuerza que le aplica el estudiante tiene la misma magnitud que el peso, pues entonces la sube a velocidad constante. Si la fuerza que le aplica es mayor al peso, pues entonces la subiría con una cierta aceleración. Entonces, vamos a suponer ahorita que la sube a velocidad constante, de manera que la fuerza que le aplica tiene exactamente la misma magnitud que el peso, o sea que mg. ¿Ok? Bueno. Entonces, si la carga, digamos, desde acá, desde el piso hasta esta altura, entonces la caja tiene este desplazamiento, ¿no? Esta es su posición final, acá sería su posición inicial. El vector de desplazamiento va para arriba, sería este de aquí. La fuerza que le está aplicando el estudiante, pues va hacia arriba, o sea, tiene que sostener a la caja. De hecho, sería la fuerza normal para la caja, ¿ok? Es esta que va para acá. Entonces aquí, fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección, son paralelos. El ángulo entre estos dos vectores es cero, porque ambos van en la misma dirección. Entonces, simplemente si aplicamos nuestra definición de trabajo que acabamos de poner, entonces tendríamos que poner el trabajo que hace el estudiante, pues es la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre fuerza y desplazamiento, que quedamos que es cero, porque este y este van en la misma dirección. Y el coseno de cero es 1. Entonces, en este caso, el trabajo es simplemente el producto de magnitud de fuerza por magnitud de desplazamiento. Y ya. Ahora, esa no es la única fuerza que está actuando sobre la caja, ¿no? Aparte de la fuerza que le aplica el estudiante, pues está la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad también hace trabajo. La fuerza de gravedad va hacia abajo, el desplazamiento va hacia arriba. Estos dos vectores son antiparalelos. Eso quiere decir que hay un ángulo de 180 grados entre ellos. O sea, si lo dibujamos así, lo voy a dibujar así vertical. Entonces, pues para el desplazamiento va para arriba, la fuerza de gravedad va para abajo. El ángulo entre estos dos es justo 180. Ahí está. 180 grados, ¿ok? Entonces, para la fuerza de gravedad, el trabajo que hace la fuerza de gravedad, pues va a ser la magnitud de la fuerza de gravedad, que es simplemente mg, por la magnitud de desplazamiento, lo que valga esta distancia, por el coseno de 180, ¿ok? Que es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿no? Para este caso. El coseno de 180, que es lo mismo que el coseno de pi, vale menos 1. Todo esto en este caso vale menos 1. Entonces, el trabajo que hace la fuerza de gravedad pues, es simplemente menos mg por delta x. Y ahí está. ¿Ok? Y podemos sumar los dos trabajos. Esto son cantidades escalares, o sea, estos no son vectores, porque estamos tomando nada las magnitudes de los vectores, son escalares. Los sumamos aritméticamente. Y la suma de estos dos sería el trabajo neto, el trabajo total hecho sobre la caja. O sea, ahorita es como si la caja fuera nuestro sistema que estamos estudiando. Entonces, el trabajo neto es simplemente la suma aritmética de los trabajos individuales. ¿Ok? Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿No? Sí, dime, Julio. No, no pasa nada, profesor, disculpe. Ok, está bien. Ah, doctor, es que creo que la mayoría de mis compañeros estaba en otra sala.
no tenían el link del grupo 2 y apenas están ingresando a esta. Ah, ok. Perfecto. Se los puse en Ubicua. No sé si Creo que nos puso el link, pero del grupo 1. ¿Les puse el del grupo 1? Sí. Oh, qué caray. ¿Quieren que se los mande otra vez? ¿Y se los pasan a los demás? Ya dos ocasiones. ¿O ya los compartieron? Ya lo compartimos los datos para entrar. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces nada más esperamos a que se vayan metiendo todos, ¿no? De todas formas, la parte que se perdieron del principio, pues después la checan en la grabación. ¿Ok? Bueno. Se me fue ahí ponerles el del grupo 2. Bueno, ok. Bien, entonces pues estamos con esto del trabajo, ¿no? Bueno, me voy a regresar así nada más rápido. Tomamos esta definición. Para el trabajo, magnitud de fuerza, magnitud de desplazamiento, coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ok? Que es lo que habíamos hecho ahorita. Estábamos viendo este ejemplo de un chico que levanta una caja directamente así vertical. Y simplemente estamos viendo el trabajo total sobre la caja. Entonces, sobre la caja están actuando estas dos fuerzas, la fuerza que ejerce el estudiante y la fuerza de gravedad. La fuerza que ejerce el estudiante va en la misma dirección que el desplazamiento. El ángulo entre estos dos es 0. Si aplicamos nuestra definición de trabajo, entonces esto nos queda coseno de 0, que es 1. Y entonces simplemente magnitud de fuerza por desplazamiento. La otra fuerza que está actuando sobre la caja, que es la gravedad, va en sentido opuesto al desplazamiento. El desplazamiento va en sentido opuesto a la gravedad, es lo mismo. El ángulo entre los dos es 180 grados. El coseno de 180 es menos 1, entonces para la gravedad nos queda un trabajo menos mg delta x. Esta mg pues, es la magnitud de la fuerza de gravedad. Y simplemente si sumamos los dos trabajos, o sea en este caso nada más hay dos, porque nada más están actuando dos fuerzas, a eso le llamamos el trabajo neto y es simplemente la suma aritmética de todos los trabajos que tengamos ahí. Entonces nos quedaría simplemente esto, vamos a sumar este más este sería el trabajo neto. Y ya. Eso es todo. Otra forma de hacerlo, de calcular el trabajo neto, pues es, primero calculamos la fuerza neta, o sea, sumamos las dos fuerzas y vemos qué trabajo hace esa fuerza neta y eso va a ser igual al trabajo neto. Es otra forma, ¿no? Por lo general es más fácil calcular los trabajos individuales y al final los sumamos simplemente aritméticamente. ¿Ok? De la otra forma, pues tendrían que hacer primero la suma vectorial de las fuerzas y luego ya sacan el trabajo que hace la fuerza neta. Pero son procedimientos equivalentes. Bueno, ¿qué pasa si ahora, bueno, aquí subió la caja, si ahora la baja, así directamente otra vez? Simplemente lo que cambiaría es que ahora este trabajo es negativo, ¿no? Y ya. Si, la fuerza que sigue, que está ejerciendo el estudiante, sigue yendo para arriba, aunque baje la caja, porque lo tiene que estar sosteniendo, ¿no? Si la fuerza iría para abajo, entonces estaría empujando la caja para abajo. Pero eso no pasa. O sea, simplemente la lleva a esta altura y luego la baja. La fuerza sigue yendo para arriba. Lo que cambiaría es que el desplazamiento ahora va para abajo. Pues aquí tendríamos un signo menos nada más. La magnitud sería la misma, pero acá tendríamos un signo menos. ¿Ok? Y para la fuerza de gravedad, pues también le cambiaríamos el signo, porque entonces la fuerza de gravedad es así, siempre va para abajo. El desplazamiento iría para abajo, entonces ahora aquí sería 0. Entonces nos quedaría aquí un signo más. ¿Ok? O sea, si revertimos el movimiento y la baja, pues lo que pasa es que le cambiamos los signos a los trabajos que teníamos. Y eso es todo. Bueno. Supongamos que es el mismo estudiante aquí, aunque el dibujo es distinto. Ya tiene acá la caja cargada, la está sosteniendo aquí a una cierta altura. Siguen actuando las mismas dos fuerzas. La fuerza de gravedad que va para abajo y la fuerza con la que sostiene la caja o la bolsa o lo que sea. ¿Okay?
Y una vez que la levantó aquí, pues vamos a suponer que camina, ¿no? En esta dirección. ¿Cuál sería aquí el trabajo hecho por el estudiante o cuál sería el trabajo total hecho sobre la bolsa? En este caso, simplemente de la definición de trabajo, acuérdense que es magnitud de fuerza por magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, aquí las dos fuerzas tienen un ángulo de 90 grados con respecto al desplazamiento. ¿Sí? Porque pues esta va para arriba, si el estudiante está caminando para acá, entonces esta y esta pues, son perpendiculares. La gravedad va para abajo, desplazamiento va a la derecha, esta y esta son perpendiculares. El coseno de 90 grados es 0. Entonces, el trabajo hecho por las dos fuerzas es 0. Y entonces, en este caso, el trabajo es 0. ¿Ok? Eso tiene que ver un poco con lo que les puse al principio. Únicamente, o sea, otra forma de ver esto de la definición de trabajo. Únicamente la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento es la que hace trabajo. Las componentes perpendiculares, las fuerzas perpendiculares no hacen trabajo. ¿Ok? Entonces, esta es la definición física de trabajo. O sea, aquí no quiere decir que el estudiante no se canse de caminar con la bolsa cargada, ¿no? Tiene que, hay ahí un gasto de energía, que después vamos a ver cómo entra ahí la energía. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se asocia el trabajo con la energía. El punto es que aquí estas fuerzas no hacen trabajo. ¿Sí? Trabajo es 0. Simplemente porque son perpendiculares al desplazamiento. ¿Ok? Bueno. Este es otro ejemplo sencillo. Suponemos aquí tenemos este bloque que se está desplazando en esta superficie sin fricción, o sea, ignoramos la fricción entre el bloque y la superficie. Vemos qué fuerzas están actuando, o sea, suponemos que al bloque lo están jalando acá con esta fuerza, es un poco como el ejemplo del principio. Lo van jalando con esta fuerza constante. Las fuerzas que están actuando sobre el bloque, pues es la fuerza con la que lo jalan, la fuerza normal de la superficie sobre el bloque y la fuerza de gravedad sobre el bloque. ¿Okay? Si el bloque se desplaza esta distancia delta R hacia la derecha, el trabajo total aquí es simplemente la componente de esta fuerza en esta dirección. La fuerza normal no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. La fuerza de gravedad no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Entonces, únicamente la componente de esta fuerza paralela al desplazamiento es la que hace trabajo. ¿Okay? Es decir, la fuerza la componente que iría aquí, ¿no? Que es simplemente la magnitud de F por el coseno del ángulo por la magnitud del desplazamiento, entonces este sería otra vez el trabajo, ¿no? Nuestra definición de trabajo. Nada más acuérdense de la definición, ¿ok? Y acuérdense entonces que las fuerzas perpendiculares no hacen trabajo. Bueno. Vamos a ver este ejemplo súper sencillo. Tenemos aquí esta persona limpiando el piso de su casa, departamento, lo que sea. Está aspirando. Entonces vamos a suponer que pues acá está la aspiradora y la está jalando, ¿no? Para aspirar. Entonces aquí nada más vamos a tomar a la aspiradora como el objeto al que vamos a estudiar. Entonces simplemente checamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la aspiradora. Pues está la gravedad, está la fuerza normal del piso sobre la aspiradora. No hay movimiento en esta dirección. O sea, la aspiradora está ahí sobre el piso, pero no se desplaza, no salta, ¿no? Entonces, la fuerza normal pues tiene la misma magnitud que la fuerza de gravedad.
Si suponemos que la está jalando a la derecha, bueno, que el desplazamiento es a la derecha, más bien la está jalando con este ángulo, ¿no? La está jalando con una fuerza que tiene una magnitud de 50 newtons y un ángulo de 30 grados con respecto al piso. Esto que está aquí. Y el efecto de ese jalón, pues es que la aspiradora se desplaza verticalmente sobre el piso 3 metros. ¿Ok? Entonces acá está el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que están actuando. Ni esta hacen trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento que va hacia la derecha, ¿no? Entonces simplemente usamos nuestra definición de trabajo, magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, coseno del ángulo entre estos dos, y pues sustituimos, ¿no? La magnitud de la fuerza con la que lo jala, 50 newtons, se desplaza la aspiradora a 3 metros horizontalmente, y el ángulo entre fuerza y desplazamiento, pues son estos 30 grados. Ponemos ahí el coseno de 30. Eso nos da 130 newtons por metros, y acuérdense que esto, de lo que vimos al principio, en la primerita clase creo, newtons por metro son unidades de energía, que en el sistema internacional le llamamos joules. Acuérdense de eso, se los voy a poner acá de una vez. Un joule es igual a un newton por metro, y son unidades de energía. El trabajo tiene unidades de energía, entonces, y pues está relacionado con la energía, como vamos a ver ahorita, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, para resumir, las propiedades del trabajo es una cantidad escalar. Puede ser positivo o negativo cero. Ya vimos ejemplos de cada uno de estos. O sea, puede tener cualquier signo o puede incluso ser cero, ¿no? Los objetos no tienen trabajos. Esto no es una propiedad intrínseca, así como la masa o como la carga eléctrica que acabamos de ver. La masa y la carga, pues sí serían propiedades intrínsecas. Para la carga para las partículas elementales, la masa para todos los objetos. Entonces no decimos que los objetos tienen trabajo, más bien el trabajo es una capacidad que tienen, ¿no? Esto lo vamos a aclarar más. Tienen la capacidad de hacer trabajo sobre otro objeto, sobre otro sistema. Pero no decimos que los sistemas o los objetos tengan trabajo. ¿Ok? Eso no es una propiedad intrínseca de los sistemas. Las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento pues no hacen trabajo. Ya vimos que en ese caso el trabajo es cero. Y el trabajo neto pues es simplemente la suma de todos los trabajos, ¿no? O sea, simplemente analizamos todas las fuerzas que estén actuando, calculamos el trabajo que hace cada fuerza y lo sumamos. O como les decía, pues podemos primero calcular la fuerza neta. Aquí tendríamos que hacer la suma vectorial de las fuerzas. Y luego vemos cuál es el trabajo que hace esa fuerza neta y es el mismo, ¿no? Ese sería el trabajo neto. Ok. Esto es lo importante de trabajo. Entonces ahora vamos a ver este resultado importante. Esto es para un caso particular, pero esto se cumple en general. O sea, simplemente vamos a ver que tenemos aquí un bloque de masa M sobre el cual está actuando una fuerza. Aquí ya esta es la fuerza neta. O es la suma de todas las fuerzas o es la única fuerza que está actuando, ¿no? Pero esta es la fuerza neta que va hacia la derecha. Muy sencillo. Inicialmente el bloque está en reposo. Entonces está en reposo aquí, lo jalamos. Suponemos que el jalón que le damos es constante. Lo vamos jalando con la misma intensidad y la misma dirección. Entonces la fuerza aplicada es constante. Va a recorrer esta distancia delta X a la derecha. Y pues después de un tiempo, ¿no? Cuando esté por acá, pues va a tener una cierta velocidad, ¿no? Aquí está en reposo. Le aplicamos una fuerza que cambia su estado de reposo y acá va a tener una velocidad aquí. ¿Ok? Bueno. De hecho, bueno, aquí no están ceros, sino
una velocidad inicial. Podemos suponer incluso que, para hacerlo más general, que la velocidad inicial no era 0, ¿no? Aquí tenía una cierta velocidad y en este instante le aplicamos la fuerza y pues vamos a cambiar esta velocidad inicial, ¿no? O sea, acaba de tener otra velocidad distinta de la inicial. Bueno. Entonces, este es el sistema sencillo. Vamos a calcular cuál es el trabajo neto. Como nada está actuando esta fuerza, pues es el trabajo que hace esta fuerza, ¿no? La fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, son paralelos. El ángulo entre los dos es 0. ¿Ok? Ya vimos que el coseno de 0 es 1, entonces aquí no lo puse, pero aquí tendríamos que poner magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, coseno de 0, que es 1. Entonces ya, eso no lo ponemos, nos queda nada más esto. Y aquí simplemente aplicamos la segunda ley de Newton. Sabemos que la fuerza neta pues, es igual a la masa que tenga la caja esta por la aceleración que le produce, ¿no? Entonces sustituimos aquí, nos queda masa por aceleración por delta X. Muy sencillo. Ahora, como estamos suponiendo que la fuerza es constante, desde un principio, acuérdense, tenemos esta definición de trabajos únicamente para fuerzas constantes. Una fuerza constante pues, va a producir una aceleración constante, ¿no? La masa no cambia, esta es constante, pues entonces la aceleración es constante. Y podemos usar las ecuaciones, ¿se acuerdan? De aceleración constante en una dimensión, porque al final de cuentas pues, estamos en una dimensión, ¿no? Esto se está moviendo nada más para la derecha. Entonces, de esas ecuaciones de cinemática de aceleración constante, vamos a utilizar esta, que ya la hemos usado otras veces, que nos dice simplemente que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Ok? Entonces podemos utilizar esta porque la aceleración es constante y porque estamos en una dimensión. Despejamos el desplazamiento, es lo que quiero, para después sustituirlo aquí. Despejamos el desplazamiento, entonces simplemente la velocidad inicial al cuadrado la pasamos del otro lado restando y dividimos entre 2a. Aquí está. Todo esto es delta X. Esto nos regresamos y lo sustituimos aquí. Entonces nos va a quedar que el trabajo neto es masa por aceleración, por el desplazamiento que es todo esto. Y aquí simplemente lo distribuimos. Entonces, para empezar, pues, tenemos la aceleración multiplicada y dividiendo. Entonces esto lo cancelamos, nos da 1, ¿no? Entonces, fíjense, nos va a quedar masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. Aquí está. Menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Aquí está. ¿Ok? Entonces, pues, en vez de ponerlo sobre 2, pues es lo mismo si lo ponemos como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, fíjense que esto tiene la forma de una diferencia, ¿no? Acuérdense que esta notación de delta es para indicar diferencias de la cantidad, ¿no? Delta X es posición final menos posición final o X final menos X inicial, ¿sí? Aquí tenemos algo muy parecido, ¿no? O sea, esto tiene la misma forma que esto. Se están restando. Esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial. Entonces aquí es como si tuviéramos esta cantidad final menos esta cantidad inicial. Una delta de algo. Y ese algo lo vamos a definir como la energía cinética. Es decir, a esta cosa le vamos a llamar la energía cinética de nuestro objeto de masa M. Entonces vamos a ponerlos así y ahorita vemos con un poco mayor, con un poco de más detalle qué queremos decir por energía cinética. Ahorita simplemente lo vamos a tomar como la energía debido al movimiento. ¿Okay? Un objeto que se está moviendo, pues va a tener una cierta velocidad.
nos fijamos nada más en la magnitud, o sea, en la rapidez. Y le asociamos entonces esta cantidad, que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y a esto le vamos a llamar energía cinética. ¿Ok? Entonces, por el hecho de estar moviéndose, le vamos a asociar esta energía cinética, y de ahí el nombre de cinética, ¿no? La etimología de cinética pues, es de movimiento. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos acá para este caso particular, en realidad es un resultado general. O sea, aquí lo que encontramos entonces, si a esto le llamamos la energía cinética, es que el trabajo neto es la diferencia de energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Aquí lo hicimos para este caso sencillo, pero esto es un resultado general, que de hecho se conoce como teorema trabajo-energía. Y simplemente pues, nos dice eso, ¿no? El trabajo neto hecho sobre un objeto es igual al cambio en su energía cinética. Entonces, lo podemos escribir así. Por cierto, la energía cinética pues, la vamos a anotar así con esta E sub K. La K pues, es de kinetics, de cinética en inglés. Entonces, eso que acabamos de encontrar es el teorema trabajo-energía, ¿no? Trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. Y el cambio en la energía cinética pues es este. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí les digo velocidad, pero acuérdense que en realidad es rapidez, ¿no? En realidad aquí lo tenemos al cuadrado, entonces lo único que entra es la rapidez, no el vector de velocidad. Bueno. Entonces ya que tenemos ahí nuestro teorema de trabajo-energía, pues vamos a ver esta aplicación también sencilla del teorema de trabajo-energía. Vamos a suponer que tenemos aquí un camión de 3.000 kilogramos o 3 toneladas, que es levantado por una grúa 2 metros verticalmente. ¿Okay? La grúa ejerce una fuerza hacia arriba de 31.000 newtons sobre nuestro camión. Dice, encuentra el trabajo hecho por la grúa, el trabajo hecho por la gravedad, por la fuerza de gravedad, y la velocidad del camión después de recorrer los 2 metros. ¿Qué hacemos entonces? Pues simplemente lo que queremos es aplicar el teorema trabajo-energía. ¿Por qué queremos el teorema trabajo-energía? Porque aquí nos están pidiendo velocidad. Si conocemos el trabajo neto, podemos despejar la velocidad de aquí. Esta, la inicial es 0, porque estamos suponiendo que aquí sí está en reposo inicialmente, ¿no? O sea, simplemente trepamos ahí el camión a la grúa y la grúa lo levanta, entonces este inicialmente está en reposo, ¿no? Aquí la velocidad inicial es 0. Y por lo tanto, pues la energía cinética inicial es 0, está en reposo, no se está moviendo. Entonces nada más hay que calcular los trabajos. Y solamente tenemos 2 fuerzas, la fuerza de la grúa y la fuerza de gravedad que va para abajo. ¿Ok? El desplazamiento va hacia arriba, ¿no? Son los 2 metros, en magnitud son 2 metros y va hacia arriba. Entonces, si quieren, voy a poner acá el vector de desplazamiento, pues iría para acá, ¿no? Y aquí en vez de delta X, le podemos poner delta Y, simplemente porque estamos en la dirección vertical. Ese sería el vector desplazamiento, va hacia arriba y tiene magnitud de 2 metros. Entonces, la fuerza de la grúa también va hacia arriba. El ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de la grúa es 0. Son paralelos. Aplicamos la definición de trabajo. Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento. Coseno del ángulo entre los dos, que es 0. Entonces, esto es 1. Otra vez. Nada más sustituimos ahí los datos, ¿no?
la fuerza tiene esta magnitud, la fuerza de la grúa, de 31,000 newtons. El desplazamiento, pues tiene esta magnitud de 2 metros. Esto nos da 62,000 joules, ¿no? Acuérdense que newtons por metro son joules. Ya está. El trabajo que hace la fuerza de gravedad, pues aquí la gravedad va para abajo, el desplazamiento va para arriba, el ángulo entre los dos es 180. Sustituimos en la definición de trabajo. La fuerza de gravedad, pues tiene magnitud de mg. Aquí tenemos la masa del camión, entonces son los 3,000 kilogramos del camión por g, por la magnitud del desplazamiento, que son los 2 metros, por el coseno de 180, que es menos 1, aquí está ya el menos. Multiplicamos todo esto y nos da menos 58,800 joules. ¿Ok? Como estas son las dos únicas fuerzas que están actuando, entonces ya calculamos los trabajos, sumamos estos dos y eso va a ser el trabajo neto. Aplicamos el teorema de trabajo-energía, ya tenemos el trabajo neto. Sabemos que esta parte es 0 porque la velocidad inicial es 0. Entonces aquí simplemente despejamos la rapidez final. ¿Ok? Entonces el 2 lo pasamos multiplicando, dividimos entre la masa y sacamos raíz cuadrada. Y pues nos quedamos obviamente con la raíz positiva. Sustituimos aquí el trabajo neto, pues es la suma de estos dos. Aquí están. Multiplicado por 2, dividido entre la masa. Sacamos raíz cuadrada y eso nos da 1.46 metros por segundo. Entonces, como les decía, pues esto no nos da la rapidez, ¿no? Aquí no nos da la dirección. Ya sabemos que va hacia arriba, ¿no? O sea, en este caso, la velocidad del camión aquí a los 2 metros sería de 1.46 metros por segundo hacia arriba. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Muy sencillo. Entonces, vámonos con esta otra parte. Doctor, pero ¿por qué ahí la gravedad no se cancela? Bueno, es que hace rato había mencionado que sí se cancelaba. Podría cancelarse, pero en ese caso, entonces, la velocidad sería o sea, que este y este sí pueden cancelarse, no hay problema, y entonces subiría a velocidad constante. ¿Ok? Aquí, según los datos que tenemos, creo que no son iguales, ¿no? Esta magnitud ni esta. De hecho, no son iguales porque aquí la velocidad es 0 y acá pues tenemos otra velocidad. Entonces hay una aceleración, ¿no? De acá para acá. ¿Ok? Nada más. Aquí inicialmente esta fuerza pues tiene que ser más grande que la gravedad para que lo pueda mover, ¿no? Porque si esta pues, fuera igual a esta, entonces ni siquiera se mueve de aquí, ¿no? Supongamos que en el instante inicial. Después de eso, podría suponer que sube a velocidad constante y que la magnitud de esta es igual a la de esta. ¿Ok? En realidad aquí no importa mucho eso. Aquí, según los datos que tenemos, pues no son las mismas, ¿no? Aquí no importa mucho eso, nada, lo que necesitamos es saber acá cuál era la velocidad, entonces nada más tenemos que calcular los trabajos que hacen esta y esta. O sea, dicho de otra forma, si esta se cancela con esta, de todas formas pues, podemos calcular ahí los trabajos, ¿no? O sea, eso es independiente del cálculo del trabajo, ¿sí? No sé si quedó claro esa parte. Sí, doctor, gracias. Bueno. ¿Y el trabajo de la gravedad es negativo porque es el que va hacia abajo o tiene otro motivo? Sí, justo por eso, como la gravedad va hacia abajo, es esta que está aquí, y el desplazamiento va hacia arriba, entonces como el dibujo que les había puesto ahorita, déjenme ponerles otra vez. O sea, sí, esquemáticamente sería algo así. El desplazamiento pues va para acá arriba, la gravedad va para acá abajo, ¿no? O sea, digamos que aquí está
el camión. El ángulo entre estos dos es todo esto, que son 180. O sea, son vectores antiparalelos, van en sentidos opuestos. Y simplemente de la definición de trabajo, el ángulo que aparece aquí, acuérdense, siempre es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, en este caso, como el ángulo es 180, calculen el ángulo del coseno de 180 y van a ver que esto es menos 1, ¿no? Lo mismo que el coseno de pi. Y de ahí viene el menos, ¿ok? Entonces, no es tanto de que, el menos no es tanto de que la gravedad vaya hacia abajo, sino más bien de que hay 180 grados entre el desplazamiento y la gravedad, ¿no? Sí. O sea, Ok, gracias. también podrías tener algo así horizontal, que la fuerza vaya a la derecha y el desplazamiento a la izquierda, y igual aquí vas a tener 180 grados y te va a quedar un trabajo negativo, ¿ok? Entonces, siempre que sean antiparalelos la fuerza y el desplazamiento, pues te va a quedar un trabajo negativo, porque el coseno de 180 pues es menos 1, ¿ok? Bueno. Ok, entonces, si no tienen más dudas de este, le seguimos. Y vamos a ver esta situación. Entonces, pensemos aquí en cuál de estas tres situaciones se realiza menos trabajo en contra de la gravedad para subir este objeto de 10 newtons, suponiendo que lo hace a velocidad constante. Aquí sí, entonces, vamos a suponer que levantamos la pelota de manera que suba a velocidad constante, es decir, justo la fuerza con la que la vamos a cargar va a tener la misma magnitud que la gravedad, ¿ok? Para que no suba de forma acelerada, sino para que suba a velocidad constante. Entonces, la fuerza que le vamos a aplicar, vamos a cargarla, vamos a suponer que la cargamos, así como el primer ejemplo del estudiante que levanta la caja. Entonces, le vamos a aplicar una fuerza hacia arriba que justo tenga la misma magnitud que la gravedad para que la aceleración sea cero y suba a velocidad constante, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Y esto de acá, pues es mg. Bueno, entonces, fíjense, lo estamos llevando nuestra pelotita, o lo que sea esto, vamos a suponer que es una bola de billar o algo así. Entonces aquí suponemos que lo levantamos así directamente verticalmente hasta que lo llevamos acá, ¿no? Del piso acá. Aquí lo empujamos a lo largo de esta rampa. Es un plano inclinado y lo llevamos acá. Y aquí lo subimos con esta escalera, igual de una forma parecida a esta. O sea, primero aquí lo levantamos verticalmente y aquí lo cargamos y simplemente nos movemos para acá, ¿no? Igual que como el ejemplo del estudiante que caminaba con la bolsa, ¿no? Lo cargamos verticalmente y así cargándolo nos movemos para acá y lo volvemos a cargar y hasta que llegamos aquí, ¿sí? Fíjense que la altura es la misma para los tres casos, o sea, en ambos lo queremos subir a esta altura de 3 metros partiendo acá del suelo. Bueno. Y lo que quiero ver es cuál de estas tres trayectorias, a final de cuentas son trayectorias para llevarlo a la misma altura, en cuál de estas tres trayectorias haríamos el menor trabajo bajo estas condiciones de, suponiendo que justo cancelamos la fuerza de gravedad para que suba a velocidad constante. ¿Ok? Vamos a calcularlo, pero así, antes de hacer el cálculo, ¿cuál se imaginan que se haga menor trabajo? Simplemente voten ¿En C? por una. En el C, bueno, ahí tenemos una opción. ¿Alguien vota por el A? Yo voto por A. Bueno, ya tenemos una para el A. Yo digo que la B.
y uno por la B. Entonces tenemos uno para cada uno, ¿ok? Tenemos a alguien vota por el A, alguien vota por el B y alguien vota por el C. Entonces tenemos una opción para cada uno. Pues vamos a ver. Vamos a ver en cuál de las tres se hace menos, ¿no? A ver si es A, B, C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente calcular el trabajo, ¿no? Entonces, en este de acá, este es muy sencillo. Nos interesa el trabajo hecho por esta fuerza, ¿no? Pues aquí el de la gravedad es nada más como referencia. No vamos a calcular el trabajo neto, sino el trabajo que hacemos nosotros para cargar la bola en contra de la gravedad, ¿no? Entonces, como queremos que suba a velocidad constante, pues justo esta fuerza debe tener la magnitud de mg, ¿sí? Entonces tenemos, el trabajo va a ser la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Le podemos poner delta y porque estamos en la dirección vertical. Por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Cuánto vale el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? Así nada más de ver el dibujo. 0. 0, efectivamente. El desplazamiento pues va para arriba, ¿no? Es todo esto, digamos. Como vector, pues son los 3 metros hacia arriba. Ese es nuestro desplazamiento, ¿no? Entonces la fuerza que le estamos aplicando y el desplazamiento van en la misma dirección. El ángulo entre ellos es 0. Ya sabemos que esto es 1. Entonces nos queda simplemente magnitud de la fuerza por magnitud de desplazamiento. La magnitud de la fuerza es mg. No tenemos la masa, pero tenemos el peso completo, ¿no? Porque aquí dice que el objeto tiene un peso de 10 newtons, o sea, esto ya es mg. ¿Ok? O sea, es como si la masa fuera de 1 kilogramo, más o menos. Multiplicado por el 9.8 de g, pues son aproximadamente los 10 newtons. Entonces, tenemos acá que estos son 10 newtons por los 3 metros del desplazamiento. Esto nos da 30 newtons por metro, que son 30 joules. Y ya está. Muy sencillo. El que es un poquito difícil de calcular es este. Aquí tenemos una rampa o un plano inclinado. Es lo mismo. Lo único difícil de aquí es descomponer la gravedad. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué pasa aquí. La gravedad siempre va hacia abajo. Déjenme dibujarlo aquí. Pues aquí estoy suponiendo que cuando la bola esta vaya por aquí, entonces la gravedad pues va a ir siempre hacia abajo, ¿no? Esto tiene magnitud mg, que son los 10 newtons. Ahorita lo voy a poner nada más como mg. El chiste entonces es que la gravedad aquí la podemos descomponer en una componente que es perpendicular al plano, perpendicular a la rampa, que iría para acá. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo así. Bueno, para que se vea mejor, lo voy a poner así. Ok, esta sería una componente que es perpendicular al plano inclinado. Hay 90 grados entre el plano inclinado y esta componente. Y tenemos otra componente que va justo sobre el plano inclinado, ¿no? Hacia abajo, pero está en la dirección del plano, ¿no?
La otra componente, entonces, si se ve con este color, iría para acá. Sería esta, ¿no? Ok. De lo que vimos, sabemos ya que esta, que es perpendicular al desplazamiento, la bola pues sigue esta trayectoria, ¿no? Entonces, esta es una componente perpendicular al desplazamiento, el trabajo de esta es cero, porque aquí el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es cero. La única componente que va a hacer trabajo es esta, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, y de hecho, bueno, este sería el trabajo que hace la gravedad. O sea, lo que necesitamos nosotros entonces es aplicar una fuerza que tenga esta misma magnitud, pero dirección opuesta, para subir la bola a velocidad constante sobre la rampa. Entonces, déjenme ponerla acá. Esta es la fuerza que le vamos a aplicar, ¿no? Esa es la fuerza con la que vamos a empujar la bolita para justo cancelar esta componente de la gravedad. ¿Ok? Nos falta una fuerza. Esta se tiene que cancelar con otra, obviamente, si no se cancelara, entonces pues, la bola se movería hacia acá, ¿no? Para que la bola se mueva nada más sobre el plano, quiere decir que en la parte perpendicular al plano, la suma de fuerzas es cero. La otra fuerza que cancela esta componente de la gravedad, pues es la normal, ¿no? La de la superficie. Entonces acá tendríamos la fuerza normal, que pues tampoco hace trabajo, obviamente, porque es perpendicular. Al desplazamiento. Bueno, ahí están todas las fuerzas que actúan sobre nuestra bolita. Esta es la normal. Entonces la que queremos es esta, para calcular el trabajo, que justo debe tener esta magnitud, para que la podamos subir a velocidad constante. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es esta componente? Pues necesitamos el ángulo. O sea, ya sabemos que la magnitud de esta es mg. No hay problema. Lo único que necesitamos entonces es el ángulo, este ángulo de aquí. Y estarán de acuerdo que este ángulo es el mismo ángulo que tengamos acá en el plano inclinado. ¿Ok? Entonces voy a ponerlo aquí. Vamos a llamarlo un ángulo alfa. O sea, este ángulo no es el que está en la definición de trabajo, ¿no? Es el ángulo del plano inclinado. Que es este mismo de aquí, ¿no? ¿Sí? Y lo pueden ver si este triángulo lo rotan, lo voltean hacia acá, y luego lo rotan, entonces va a coincidir con este, ¿no? Es un triángulo semejante. Otra forma de verlo es que este es un ángulo recto. Acá tenemos el ángulo recto. Este es un ángulo alfa, entonces este tiene que ser igual a este de acá, porque son ángulos opuestos. Y entonces este tiene que ser igual a este, ¿no? ¿Ok? El punto es de que se convenzan que este ángulo es el mismo que tiene nuestro plano inclinado. ¿Ok? Bueno. Entonces, si ya tenemos este ángulo, si conocemos este ángulo, pues esta componente, la que va para acá, este es el cateto adyacente al ángulo. Acuérdense que ese siempre va asociado con el coseno. Entonces, esta componente pues va a ser mg coseno de alfa.
Y entonces, esta de acá, que sería en magnitud de esta misma, es el cateto opuesto a nuestro ángulo. Y acuérdense que el cateto opuesto pues, siempre va asociado al seno. Entonces, esta sería mg seno de alfa. Lo que queremos entonces es aplicarle una fuerza en la dirección opuesta que justo tenga esta magnitud para que vayamos empujando la bolita a velocidad constante sobre la rampa. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos calcular el trabajo, ¿no? Para este caso sería la magnitud de la fuerza. Entonces ya quedamos que es mg seno de alfa por la magnitud del desplazamiento. Aquí vamos a ponerle delta x. El desplazamiento pues va a ser todo lo que, la distancia de la rampa, ¿no? O sea, este valor del plano inclinado. Por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Cuánto vale ese ángulo? Nada más vean el dibujo. La fuerza va para acá. Y el desplazamiento pues también va para acá, ¿no? Son paralelas. Y entonces tenemos otra vez esto, ¿no? ¿Sí? Que ya sabemos que es 1. Entonces, esto es lo que les decía, no confundan este ángulo con el del trabajo, por eso le puse otra letra. En el trabajo tenemos F por desplazamiento por coseno de teta, donde teta es el ángulo entre F y D. Entonces aquí sería el ángulo entre esta fuerza y este desplazamiento. Es 0, ¿ok? Y aparte, pues tenemos el ángulo este del plano inclinado. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos que mg son 10 newtons, necesitamos el seno del ángulo y delta x, bueno, delta x ya lo tenemos, porque ya aquí nos dan ese dato que toda la rampa vale 5 metros, ¿no? No tiene esta longitud de 5 metros, ¿sí? Necesitamos el seno de alfa. ¿Cómo lo calculamos? Sabemos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Y ya tenemos el cateto opuesto. ¿Cuánto vale? Si piensan en todo este triángulo del plano inclinado. ¿Vale 3? Vale 3, pues es justo esto, ¿no? La altura es lo mismo que esto. Es el cateto opuesto y ya tenemos la hipotenusa, que sabemos que vale 5, ¿no? Entonces aquí tenemos directo el seno de alfa es 3/5, ¿no? Entonces vamos a sustituir. Sabemos que mg son los 10 newtons del peso de la bola. Todo el seno de alfa son 3/5. Delta x, que es el desplazamiento, es otra vez la hipotenusa, son los 5 metros. Y ya quedamos que esto es 1 porque el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0. Coseno de 0 es 1. ¿Cuánto nos da esto? Facilísimo de calcular, ¿no? El 5 se cancela, nos queda 10 por 3. 30 joules. Entonces, no sé si les sorprenda esto o no, pero nos quedó exactamente lo mismo que teníamos acá. Los mismos 30 joules de energía o de trabajo, ¿sí? Y entonces ya podrán imaginarse cuánto nos va a dar acá, ¿no? De hecho, es muy fácil de ver, porque para esta parte de aquí, pues es como si tuviéramos acá, si tenemos aquí 3 escalones, entonces podemos suponer que cada uno de estos vale 1 metro.
Sí, metro, metro, metro. Entonces nada más hay que calcular el trabajo en estas partes, ¿no? Cuando levantamos verticalmente, porque cuando va acá, la fuerza que estamos ejerciendo es vertical, porque vamos cargando la bola. Y el desplazamiento, pues es horizontal, porque nos vamos moviendo a la derecha. Estas son perpendiculares, ya quedamos que aquí el trabajo es 0. Entonces acá el trabajo va a ser 0 también. Nada más vamos a tener trabajo aquí, aquí y aquí. Y aquí pues son los 10 newtons por un metro, más 10 newtons por un metro, más 10 newtons por un metro. Nos quedan 30 joules, ¿están de acuerdo? Wow, entonces nos queda exactamente lo mismo. Entonces, pues todos empataron. En realidad no hay ninguna de las trayectorias se hace menos trabajo. El trabajo es exactamente el mismo, independientemente de la trayectoria. ¿Ok? Eso de hecho lo vamos a asociar la siguiente semana a lo que vamos a llamar fuerzas conservativas, fuerzas que conservan la energía. ¿Ok? En este caso, esta fuerza que estamos aplicando sería conservativa, y como justo es la misma fuerza para cancelar la gravedad, o sea, podemos hacer estos mismos cálculos para la gravedad, y lo único que va a pasar es que nos va a quedar menos, ¿no? Porque la gravedad pues va para abajo, y serían antiparalelos gravedad y desplazamiento. En los tres casos, la fuerza de gravedad pues, va a ser menos 30 joules de trabajo. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver con más detalle, pero desde ahorita acuérdense entonces que la fuerza de gravedad es conservativa, y que en este caso quiere decir que el trabajo es independiente de la trayectoria. Es la primera conclusión importante que podemos sacar de esto, ¿no? Para una fuerza conservativa, y después vemos con mayor detalle qué es eso de conservativa, el trabajo es independiente de la trayectoria. Como acabamos de ver aquí, bueno, aquí lo estamos viendo nada más para 3 trayectorias, pero se puede demostrar en general, no importa la trayectoria que sigamos para ir de aquí a acá, siempre nos va a dar estos 30 joules de trabajo en este caso. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, otra cosa que podemos sacar de aquí es ¿de qué nos sirven entonces las rampas, los planos inclinados? Seguramente ustedes han visto o incluso los han usado. Es mucho más fácil, por ejemplo, cargar cosas con un plano inclinado, ¿no? Por ejemplo, si van a cargar un camión, si van a transportar algo, van a hacer una mudanza, pues seguramente lo han visto, lo han usado, ponen una rampa, ¿no? Y van empujando las cosas por la rampa para subirla al camión, ¿no? Si en todos los casos se ocupa la misma energía, por ejemplo aquí los 30 joules, pues ¿para qué nos sirven las rampas? ¿Por qué no cargamos las cosas así directamente? ¿Por qué no cargan la lavadora así directamente y la suben al camión en vez de usar una rampa? ¿Cuál sería la ganancia en este caso, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué ganarían con usar la rampa? Si de todas formas, pues hay que invertirle la misma cantidad de energía. ¿Ok? Ese es el punto. Bueno. La respuesta sencilla, pues es que con esto no se lastiman la espalda, ¿no? Si quieren cargar la lavadora así directamente, subirla verticalmente al camión, pues va a estar difícil, va a estar canijo. Es mucho más sencillo usar la rampa. ¿Por qué? Pues justo la respuesta es esta. Porque aquí hay que aplicar una fuerza que sea directamente, al menos, sea igual al peso. De hecho, pues tendría que ser más, ¿no? En general. Pero al menos tendría que ser igual al peso, así directamente, ¿no? mg.
La utilidad de la rampa es que justo descomponemos el peso en dos componentes. Entonces, este de aquí, el seno de alfa, pues es menor que 1, porque vale 1 cuando esto sería 90 grados, ¿no? Entonces, todo esto es menor que mg. ¿Sí? mg seno de alfa es menor que mg, entonces la fuerza que hay que aplicar es menor que cargarlo directamente así verticalmente, ¿no? El peso. Aquí tenemos que aplicar una fuerza menor. El precio que tenemos que pagar es que hay que recorrer una distancia mayor. ¿Sí? Aquí tendríamos que aplicar una fuerza más grande durante una distancia más chica, 3 metros. Aquí aplicamos una fuerza más chica, pero durante una distancia más grande de 5 metros. De cualquier forma, pues es más cómodo esto, ¿no? Así no se lastima la espalda. Es más cómodo aplicar una fuerza menor, aunque tengamos que recorrer una distancia mayor, pero a final de cuentas, la cantidad de energía invertida es exactamente la misma, ¿no? Es decir, no hay energía gratis en el universo, ¿no? Lo que van a ver con mayor detalle también el siguiente trimestre en termodinámica. A lo más, condiciones ideales, pues la energía que invierten es la misma que van a sacar, ¿no? De hecho, en condiciones reales, pues la energía que sacan es mucho menor que la energía que invierten, ¿no? Pero, bueno, eso ya son otras cuestiones que verán en termodinámica. Entonces aquí, es como les decía, esta primera conclusión es que para la gravedad el trabajo es independiente de la trayectoria y en general vamos a ver que para las fuerzas conservativas esta es una primera propiedad, el trabajo es independiente de la trayectoria. Sí, sí, dime Diego. Pero entonces, ¿el desplazamiento también se puede medir en Y? Es que, por ejemplo, en el libro mencionaba un ejemplo de un chavo que estaba levantando una pesa y decía que su trabajo era 0 porque el desplazamiento no se desplazaba. Pero ya, entonces ya me confundí un poco. Si la levanta así verticalmente, entonces pues sí hay un trabajo, ¿no? Si la carga, como les había puesto al principio de... Déjame por acá. Si la carga y camina con ella como aquí, el trabajo es 0. O sea, digamos que está cargando la pesa y camina para acá, el trabajo es 0 porque la fuerza que le está aplicando es perpendicular al desplazamiento. ¿Ok? Para subirla, pues sí tendría que hacer un trabajo, ¿no? Tienen que aplicarle una fuerza y pues, hay un desplazamiento, entonces ahí hay un trabajo. ¿Ok? Simplemente cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, entonces ahí sí el trabajo es 0, como en este caso, ¿no? O sea, una vez que la sube, pues puede ir caminando con la pesa cargada. Gasta energía, pero ahí no hace trabajo, ¿sí? O sea, ahí la fuerza esta que le está aplicando no haría trabajo. No sé si eso te lo aclara más. Sí, doctor. Gracias. Bueno, y acá entonces pues, lo que encontramos es que en los 3 casos se hace el mismo trabajo. Y entonces, como les decía, pues tenemos esta primera conclusión, adelantándonos un poco, que para las fuerzas conservativas, una propiedad que las caracteriza es que el trabajo es independiente de la trayectoria. Solamente depende del punto inicial y el punto final, es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces déjenme ver, bueno, esto ya lo que teníamos, la conclusión a la que llegamos es que en todos los casos tenemos 30 joules de trabajo y que la gravedad pues hace justo el negativo, ¿no? Suponiendo que le estamos aplicando una fuerza que justo cancelaba la gravedad. Ya está. Bueno. Lo que sigue es meternos con la definición de profundizar un poco más en la definición de energía cinética y energía potencial.
Entonces, eso lo dejamos para la siguiente clase. Esto y la conservación de la energía. Entonces, ahorita nos vamos a detener aquí hasta el concepto de trabajo. ¿Ok? Bueno. Y acuérdense que esta definición de trabajo es nada más para una fuerza constante, ¿no? Si la fuerza no es constante, tendríamos que hacer una integral, que no vamos a hacer más que una integral muy sencillita para ver la fuerza asociada a los resortes, las fuerzas elásticas, y que también tienen muchas aplicaciones a nivel molecular. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí y la siguiente semana continuamos con el concepto de energía cinética, que ya vimos un poco hoy, el concepto de energía potencial, que va a ser lo nuevo, y el concepto importante de la conservación de la energía. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos aquí